Se nos ocurría pensar en gente para hablar de radio, porque es verdad, a la radio la hemos maltratado muchos y hay un grupo muy selecto de gente que nos hizo enamorarnos de la radio. Este tipo que está del otro lado y que acabamos de escuchar, seguramente se molestará cuando le dicen maestro, pero es el tipo que a muchos de nosotros nos ilusionó con la idea de hacer la radio, porque él convirtió a la radio, además de un espacio de información y de contacto, lo convirtió en arte. Así que para mí es un honor y un orgullo que nos haya elegido para un ratito, en un día agitado seguramente, para hablar sobre su gran amor, el inmenso Quique Pessoa. Quique, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, bien. O más o menos. Bueno, bien, festejando. ¿Qué quiere que le diga, Quique? ¿Usted cómo prefiere que iniciemos la conversación? Vos sabés que esto de buen día, que se dice normalmente, es un deseo que se viene frustrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, deberíamos saludar de otra manera. Día, por ejemplo, nada más, ¿no? O sea, mal día, otro mal día, otro mal día en la ciudad. No, y aparte esto que dijiste, a mí no me jode lo de maestro, al contrario, es una caricia al alma, no hay o por lo menos pretendo no tener falsa modestia. Digo, a mí me gusta que me digan maestro, porque quiere decir que algún caminito abriste, alguna cosita en función de otros maestros también que vinieron detrás de uno, uno pudo ir descubriendo y a veces tenés la dicha de poder transmitirlo y que eso siga siendo un caminito para otro. Por eso lo de maestro a mí no, es un halago. O sea que estamos transmitiendo desde un lugar que es un lugar nacido digitalmente como radio audiovisual, Sí. y es la consecuencia de una especie de refugio que nos hicimos cuando nos quedamos sin laburo un grupo de personas acá en Santa Fe, hace un par de años. Y ahora, en muy pocos días, estamos a punto de clavar la antena y el enlace y ponernos a transmitir por FM. Y estaba pensando que vos fuiste... Además de todo lo que te dije, el maestro del silencio, del lenguaje, después vamos a repasar algunas cuestiones vinculadas a tu historia, pero además fuiste el primero que te aislaste, dijiste, pará, se puede hacer radio desde la casa, fuiste el primero que te dijiste, bueno, no, pará, quiero salirme de esta locura de lo cotidiano, y te fuiste a San Marcos Sierra, empezaste a hacer radio y difundiste lo que todavía no se llamaba podcast, pero era podcast. Claro. También fuiste abriste ahí una historia, ¿no? Que ahora se volvió normal. Vos sabés que ahí tiene mucho que ver esta cosa de no encerrarse en un monotema, ¿no? Es decir, abrir un poco el panorama. A mí siempre me gustó la parte técnica. Te aclaro que yo no soy un genio en la parte técnica, ni siquiera en informática, absolutamente nada. Pero cuando me vine a vivir hace, 2004, saca la cuenta, 17 años, cuando me vine a vivir a San Marcos Sierra, por una decisión que tomamos sabiamente, con el amor de mi vida, que no es la radio, sino que es Leda, cuando si está escuchando, yo abro el paraguas. Sí, no, por las dudas, está bien, pero entre nosotros sabemos que la radio es el primero, no, es la primera. Bueno, cuando nos vinimos acá, por decisión propia, que nos miramos y dijimos, ya está Buenos Aires, estuvimos 20 años laburando en Buenos Aires, digo, ya está, y la pregunta fue, ¿y si nos vamos antes de odiarla? Entonces ya teníamos la casa acá, hacía mucho tiempo, bueno, vendimos algún departamento, otro departamento más chiquito donde tenía el estudio, nos vinimos con una bolsita de guita, armamos una hostería, y yo me traslado a todas partes como si fuese un caparazón de tortuga con mi estudio. Mi estudio que tiene cosas muy viejas y cosas más o menos nuevas, algunas de cierta calidad. Te estoy hablando a través de un Neumann U87. Bueno, que nada. no es moco de pavo. No. No es moco de pavo. Si te entran a robar, van a hacer un dinero con eso. Pero sí, ya es hora de que me roben. No, bueno, entonces digo, esto tiene que ver con esta curiosidad. Llegamos acá y dije, ¿cómo hago radio yo desde acá?
con una especie de antenita pequeña para tener un poco de wifi, solo un poco. Bueno, yo empecé a hacer streaming en esos años, Sí. en el 2004, cuando la palabra streaming parecía una marca de sábana. Pero vos no sabías que estabas haciendo eso. En el No. Yo absolutamente inconsciente y jugando todo el tiempo. La capacidad de juego que tengo es inmensa y me acompañará hasta el ataúd. Así que bueno, jugando, armé mi estudio aquí, como te digo, tiene vejeces de tus tesis y algunas novedades, pero sin ser un tipo adelantado en función de esto. Creo que hay un componente de curiosidad que hace que no seas monotemático respecto de lo que significa la radio. La radio significa varias cosas, hasta no sé, hasta la antena, los cables, la pachera, los plugs, ¿viste? Bueno, los jacks. No sé, es todo esto la radio. Te hablo del mic, pero también te puedo hablar de un compresor expansor que se llama Manley Box, sí, que también es una monstruosidad de bueno y que lo uso para mi laburo. Pero digo, esto también es la radio, no me olvido de eso. Y entonces, ¿qué hago? Por ahí engancho una vieja radio a galena, me intereso por cómo funciona, vuelvo a la curiosidad, vuelvo a esa curiosidad que hace que te pongas en marcha para saber un poco más, para no dejar de aprender, que es, bueno, la verdadera vejez. Quique, Lautaro te saluda. La verdad que hablabas de varias cosas en el principio de la entrevista. Hablaste de curiosidad, hablaste de las cosas que te gustan. Estoy asombrado de la cantidad de conocimiento que tenés sobre la técnica. O sea que no sos un ingenuo al momento de crear y hacer radio. Pero me quería detener en algo que poníamos al principio de la entrevista, que era esto de crear climas. Yo hace mucho que no te escucho, pero sos un gran creador de climas. Se me ocurre preguntarte cómo llegás a ese oficio de crear climas o cómo se logra. Obviamente que no hay una fórmula, pero No, claro, viste que hay como un vínculo casi terapéutico con esto que llamamos micrófono. Y yo muchas veces soy oyente y a veces estoy de este lado del micrófono y siempre me pregunto cómo se llega a esto. ¿Hay una magia? ¿Pensás en eso o lo haces de manera inconsciente? No, pensé. A ver, primero, no soy un escuchador de radio ni un mirador de televisores, ni tengo celular para estar pelotudeando todo el día, ninguna de esas cosas, ¿no? Bien. Entonces, Está más sano entonces. Estuve pensando durante mucho tiempo en cómo articular esto, porque si bien vos decís que es algo medio mágico e inexplicable, en un momento para traducirlo y para pasárselo a los demás, tenés que encontrar cierta sistematización de ese conocimiento. Y entonces pensé en la división y unión posterior de lo que significa el contenido y el continente. Es decir, el continente es lo que querés decir, lo que tenés para transmitir. Y el continente es cómo lo vas a transmitir, qué tono de voz vas a usar, cómo van a ser tus pausas, cuál es el tempo, porque si yo hablo como hablan algunos muy rápidamente, poca gente te entiende, pero si hablas muy lento, poca gente no se duerme. Entonces digo, hay un tempo para cada cosa y el tema del continente debe, sí o sí, ocupar un puesto importante en lo que hacemos por la radio. No solamente la producción de contenido. Esto está bárbaro, porque si no te quedás nada más que con el continente y la forma. Pero esa relación forma-fondo, que respetan mucho los pintores, fondo-figura, que se respeta siempre, esta especie de cosa que hacen los músicos, que es una sinusoide. Primero arrancan con el tema sobre una línea horizontal, van subiendo, llegan a una especie de, suponete, 8 y empiezan a bajar. Bajan, cruzan la línea hacia abajo en esa sinusoide, se ponen melancólicos y tristes, vuelven a subir, trepan, pasan el 8 trepando y cierran ahí arriba. Esto que acabo de decir es un tonto análisis de cómo se produce una emoción a través de la música, de cómo se produce una emoción
a través de la palabra. Entonces, este continente tiene que ver con el tempo que yo uso, tiene que ver con el modo en que me voy escuchando y voy diciendo, listo, ahora hay que cerrar. Hay un punto en el que hay que cerrar. Viste que hay gente que se lo pasa hablando al pedo y en un momento dado deja de escucharla. Sí. Porque no tienen ese tempo musical. Hay una relación entre ese continente al que hago alusión y la música. Tengo la música muy metida adentro. Soy músico. Y entonces, como soy músico, puedo detectar primero cómo va la exposición hacia arriba, dándole un poco de entusiasmo, en qué momento me pongo más serio, me pongo un poco más, hasta si querés, melancólico, y después trepo, ¡fuck! Y cierro justito ahí arriba. Esto que estoy sistematizando no es una receta, pero sí puede ser una explicación, ¿o no? Sí, totalmente. Igual se me ocurre, decías recién que no tenías celular todo el tiempo, que no ves tele, que escuchás poca radio, pero estamos en los 101 años de la radio y como oyente, ¿qué recordás? ¿A quién recordás? Bueno, a ver, recuerdo a aquellos que de alguna manera fueron, no sé si llamarlos maestros, pero viste que al principio te dije que uno va armando un caminito. Bueno, yo arranqué mi camino hace 51 años. En el año 70, con 20 años de edad, arranqué trabajando en LT2, que era Radio Splendid en la ciudad de Rosario, que es la ciudad donde nací y donde viví hasta los 35 años, antes de irme 20 a Buenos Aires. Y entonces, bueno, en ese camino fui escuchando cosas, fui copiando inmisericordiamente, choreando y copiando, hasta que me daba cuenta de que era una copia, que era una burda copia, y entonces, ¿qué hacía? Seleccionaba de todo eso que estaba copiando, qué cosas me interesaban para establecer mi propio estilo, para establecer mi propio sistema de comunicación. Entonces, bueno, recuerda al Negro Martinez. Claro, Hace un rato hacías alusión a los silencios que se necesitan, a las pausas que se necesitan. El Negro era un maestro y nos enseñó el tema de las pausas. Entonces digo, bueno, momentito. Y al principio yo ponía voz de Negro Martinez y esas cosas, pero después dije, qué boludo, tengo que quedarme con lo que me parece más importante de ese tipo. No me gustaba ni siquiera su ideología, no me gustaba cómo pensaba, no me gustaba nada, pero, el tipo tenía un manejo del conocimiento. Era impresionante. Es que estaba por distinguir eso, Quique, lo del continente y el contenido. Digo, hay tipos que han sido maestros en el continente y por eso han sido lo que fueron en la historia de la comunicación, a pesar de que nos hayan generado náuseas sus ideas. Digo, vos mencionás al Negro Guerrero Martínez y yo recuerdo sus silencios, sus respiraciones y digo, y ese tipo nos generaba un clima en el auto, en no sé, donde lo estuviéramos escuchando. ¿Y sabés quién era otro maestro? Y yo, a lo mejor te causa náusea pensarlo, pero otro tipo que inventó una manera de comunicación fue Neustadt. Sí, pero sin duda. Por eso está bien esto que estás acentuando. La distinción, primero, entre contenido y continente, pero después tiene que venir una unidad de contenido y continente que arma una sola bola de comunicación y que sos vos, que es algo particular, que es algo personal. Vos podés rescatar de estos tipos muchas cosas y por supuesto desechar otras, porque para eso tenés albedrío, que es de por sí libre, seleccionador. Y otro tipo que a mí me enseñó cosas respecto del clima fue Mareco, Pinocho, Juan Carlos Mareco Pinocho, a quien conocí personalmente y bueno, tuvimos una pequeña amistad allí, ¿no? Como esas pequeñas amistades que se tienen con algunos famosos que por ahí te rozan, ¿viste? Y siempre te dejan alguna cosa. Mareco tenía una capacidad de armar climas que era inmensa. Después no sé si sabía o no sabía llevar adelante una entrevista, por ejemplo, pero
fíjate que yo siempre recuerdo un político que cayó a su programa que se llamaba Cordialmente. Él estaba con el mate ahí corriendo y cayó un político, ¿no? Y el tipo tenía un traje impecable, pero que más que un traje era una armadura, ¿no? El político cayó con una armadura dispuesto a defenderse de los acometimientos del periodista que le iba a preguntar cosas incisivas. Bueno, Mareco no preguntaba cosas incisivas, pero el tipo se sienta, ¿cómo le va, Mareco? ¿Qué dice usted? Le dice el otro, no sé si le alcanzó un mate o cosa por el estilo, y de Pinocho lo mira y le dice, ¿cómo le va, doctor? ¿Y esa corbata? Hago una pausa. El doctor en cuestión agacha la cabeza, se mira la corbata y se desarma. Claro. Se desarma, se le empezaron a caer todas las chapas de esa armadura medieval que traía. Se le empezó a caer todo, y entonces el tipo dice, esta me la regaló mi suegra. Y entonces ahí nomás sobre el pucho Mareco dice, ¿qué tal con la suegra? Bueno, llego hasta ahí, porque digo, es una forma de ingresar ablandando, poniendo de alguna manera un clima que después hablaron de cualquier otra cosa, ya no importaba. Entonces digo, esto que hace Mareco, a mí, yo lo incorporé, primero por supuesto lo copié y lo copié mal. Y después me quedé con esto. A ver, tengo que armar un clima previo a cualquier entrevista, y ni siquiera a cualquier entrevista. A cualquier exposición tengo que armar un clima previo. Tengo que dar una charla, por ejemplo. Vas a dar una charla y está todo el mundo durito allí esperando no sé qué cosa de uno, como si uno fuese un mago, y de alguna manera tenés que serlo. Alguna cosa tenés que sacar de la galera para que esa gente que te está escuchando relaje un poco esta tensión y de alguna manera te devuelva a vos que vas a hacer la exposición cierto relajamiento para que todo sea mejor. Digo, bueno, insisto, no estoy dando recetas, pero hay algunas cosas que se pueden ir analizando en función de cómo. Mi productora que se contactó con vos, Sí. nos conocimos, curiosamente somos de la misma ciudad, estábamos trabajando en la misma radio entonces y fuimos y nos conocimos en un curso de éter en Buenos Aires, Claro. en el 2002. Es curioso porque vivíamos en Santa Fe los dos, trabajábamos en el mismo lugar y no nos conocíamos, y nos terminamos conociendo en ese curso, donde vos diste una clase magistral de improvisación. No te estoy halagando solo por eso, porque me acuerdo la descripción de cómo improvisar sobre algo, y vos explicaste cómo para improvisar se requiere un profundo conocimiento. Cómo no se puede improvisar desde digamos, tirarse a la pileta sin un mínimo recurso de natación. Claro. Y lo asocio a esto con una cosa que dijiste hace muy poco en una entrevista que leí, que decías, bueno, hay que enseñar a pensar desde la comunicación, pero eso también hay que aprenderlo, y se aprende leyendo, cultivándose, teniendo curiosidad. Hay que acabar con el mito de que hay gente que tiene la verdad revelada. Por un lado la verdad revelada, y por otro lado esta idea de que son capaces de hacerlo con su propia personalidad, sin alimentarse ni permanentemente formarse. Hay que formarse para hacer buena radio también. Muy bien. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. 20 años por lo menos. 20 años por lo menos, desde que yo te escuché. Esto tiene que ver con el tema de la curiosidad. La formación también te viene porque no sos un indolente, porque no estás tirado al pedo en una cama, sino que estás de alguna manera produciendo conocimiento sin proponértelo por ahí, ¿no? Entonces, y bueno, a ver, se da un curso de electricista para tener la matrícula de electricista. Ajá. Me metí en el curso de electricista, estudié electricidad durante un tiempo, tengo la matrícula. Decime, ¿para qué carajo te sirve la matrícula, Pessoa, vos que estás haciendo radio? No, pará. No quiero usar la matrícula, desde que la tengo no he firmado un solo certificado. Es más, no sabría cómo hacerlo ya a esta altura.
Pero ¿qué pasó ahí en el medio? Bueno, curiosidad, aparece esto me gusta, vamos a ver cómo lo hacemos. Y me pasó con decenas de cuestiones. Es lo que llamamos por ahí, o lo que llamábamos, cultura general. Hace falta cultura general. Sí, y hace falta sí. un reconocimiento de limitación. Hace falta saber decir, mira, de esto no sé. Sí, cosa que nos cuesta un y la montón. mitad del otro. Parece que no vale decirlo. Nos cuesta a los que hacemos radio reconocer que no sabemos de algo, preferimos zanatear. Entonces, una cosa es improvisar y otra es la sanata. Pero escúchame, esto no es que yo esté persiguiendo la perfección. No, de ninguna manera. A veces me encuentro yo zanateando, me río porque me encuentro y me doy la cana zanateando sobre algunos temas. Es inevitable, pero digo, de alguna manera hay que tenerlo presente y tratar de evitarlo. Y el no sé a flor de boca. Yo quiero preguntarle algo a Quique. Buen día, Martín, te saluda Quique. Hola, Martín. Mucho gusto. Te quería preguntar, ¿considerás que todos los que se reciben y tienen el carnet de locutor son aptos para ser locutores? Mira, lo del carnet de locutor yo lo vengo discutiendo desde tiempo inmemorial. Hay una cuestión centralizadora porteña que me tiene harto desde que nací, ¿no? Nací en Rosario. Recuerdo que para empezar a trabajar a los 20 años, año 1970, el ISER me daba un carnet que se llamaba locutor limitado. Locutor limitado. Ese era el carnet que nos daban. Y entonces, ¿esto qué nos permitía? Trabajar en una sola emisora de la ciudad. Después venía una cosita un poquitito mejor, locutor no limitado, que era que podías trabajar en todas las radios de tu ciudad. Y después venía el locutor provincial, el carnet de locutor provincial, que contrariamente a lo que su nombre indica, fíjate y escúchame bien, te permitía trabajar en todo el territorio del país, menos en Capital Federal, para lo que necesitabas el carnet de locutor nacional. Un disparate de vejez y de absurdo que sigue funcionando, y el ISER sigue funcionando, y yo fundé una escuela de locución en el año 83 en la ciudad de Rosario, harto de esta dependencia, harto de esta falta de federalismo, y resulta ser que no podíamos entregar el carnet y que tenía que venir una delegación de los docentes del ISER de Buenos Aires a Rosario a tomar los exámenes finales. Y insulté mucho, puteé mucho durante mucho tiempo. Yo no sé si esto sigue siendo así. Me imagino que algún tipo de emancipación de las escuelas que a partir de esa primera, en el 83, se fueron generando en todo el país. Entonces digo, ¿qué es ser locutor? Esta pregunta que vos me estás haciendo la traslado al periodismo. ¿Quién es periodista? ¿Hay un carnet de periodista? No hay un carnet de periodista. Hace falta empezar a laburar, hace falta desarrollarte en ese laburo. A lo mejor si querés vas a una escuela de periodismo, pero esto no te habilita a ser periodista. Lo que te habilita a ser periodista es tu propia experiencia, tu calidad, tu comportamiento, las ganas que tengas de hacer guita, de tener éxito, de trascender. Andás a ver qué cosa. ¿Por qué hay un carnet de locutor? Y menos mal que se fue desleyendo con el correr de los años y ya creo que nadie le da mucha pelota. Entonces, si la escuela, si el ISER es una buena escuela de formación para esta relación entre contenido y continente, bienvenido sea, pero que no sea necesario ir al ISER para ser locutor. ¿Me explico? ¿Cómo? Sí, más que claro. Totalmente. Vos sabés que es una constante que tengo con amigos y amigas locutores y locutoras, en que, digo, antes el que era locutor, el que llegaba a ser el locutor, era una persona que primero tenía una condición natural con la voz y segundo tenía un bagaje de conocimiento increíble.
y no iban a ninguna escuela de locución. Obviamente que las escuelas de locución te otorgan más herramientas con el tema de la respiración, la vocalización y un montón de otras cosas, pero creo que se ha perdido eso de la condición natural del locutor y además del conocimiento, ¿no? Entonces por eso me he ganado muchos enemigos, pero bueno, digo, no me hago problema por eso. Por eso te lo preguntaba. Bueno, pero también hay que adquirir o mantener, me estoy señalando el poco cerebro que tengo, pero mantener esta esponja medio húmeda y elástica para ir entendiendo cosas, para ir incorporando cosas nuevas, para desaprender pelotudeces del pasado y aprender cosas nuevas. Yo estoy, digamos, embarcado, casi te diría encaprichado en el ejercicio de desaprender para aprender cosas nuevas. Si vos me hablás de las escuelas de locución, la escuela de locución no te va a dar más que algunos tips para que te manejes con el continente. De contenido lo dudo. ¿Por qué? Y bueno, porque te dirán pronunciación de idiomas, historia, geografía, no sé, lo mismo, es una especie de secundario repetido. Y sabemos que hay una pobreza educativa generalizada y que en ningún lugar te enseñan a ser creativo, que en ningún lugar te empujan a ser. Tenés que repetir cosas y punto, y con eso aprobaste. Entonces digo, ojo con el tema de la formación. No tenemos una buena formación de base, mirá si la vamos a adquirir después. Yo me quedaría horas. ¿Te queda una, Lauta? Me queda una pregunta. Algunos lo definían hace un año como un momento apocalíptico, ahora lo llaman de transición en temas de virus y demás. Creo que en eso la tecnología tiene mucho que ver. Vos igual estás en un lugar donde creo que si llega el fin del mundo va a llegar último a San Marcos Sierra, estás en la montaña, estás en un lugar hermoso. Te van a tener que avisar por radio, sí. Pero se me ocurre pensar en estos contextos en los cuales estuvimos aislados, solos, algunos con la radio como compañía. ¿Con qué capacidad te quedas de la radio, por así llamarlo? Porque yo pienso en afecto, en compañía, en mucho amor también cuando uno está ahí con alguien que le está hablando, digamos, básicamente, algo medio básico. ¿Con qué te quedas vos? Me quedo con la capacidad de ir peloteando ideas contrapuestas, de hacer a un lado el fanatismo, de hacer a un lado esto de estar seguro de lo que uno está diciendo. Me quedo con esto de que la radio puede poner en tela de juicio algunas cosas, casi todas, volver a pensarlas. Vuelvo me enseñaron un poco el cerebro, también vuelvo a mantener, mirá esto, ¿no? Hay una frase de un escritor que todo el mundo cree que ha leído pero que nadie leyó, que es Francis Scott Fitzgerald. Y escuché bien la frase esta porque es muy linda. Y en realidad me la decía mi padre, que no era un literato, pero me la decía de otra manera más simple, quizás. La señal de una inteligencia de primer orden es la capacidad de tener dos ideas opuestas presentes en el espíritu al mismo tiempo. Y a pesar de ello, no dejar de funcionar. Por ejemplo, saber que una causa o ideal es imposible de lograr y a pesar de ello, esforzarse por llegar a conseguirlo. En palabras de mi viejo, con dos pausas intermedias, era: vos tenés que vivir como pensás. Primera pausa. Es imposible, decía el viejo. Segunda pausa. Pero todas las mañanas cuando te mirás en el espejo del botiquín del baño, decís: hoy lo pruebo de nuevo, hoy insisto. Ahí están las ideas contrapuestas. Yo por lo menos intento todo el tiempo mientras hago radio, demostrar mis ideas contrapuestas, demostrar que esas ideas contrapuestas no me paralizan, que vos me preguntás qué pienso de la situación de hoy, por ejemplo. Digo, estamos listos, hace años que venimos en caída libre, esto no tiene arreglo. Ahora, hago una pausa y me digo, pero vamos a intentarlo nuevamente. Yo tengo una última pregunta de mi parte, y perdón por el abuso, pero son esas charlas que no se dan todos los días. ¿Qué representa para vos el oyente? Yo no lo tengo claro. A veces, con humor,
Digo, ¿saben? Cuando estoy en una cena, en una almuerzo con amigos, y qué sé yo, y hay un griterío, y que yo termino diciendo, ¿saben por qué hago radio? Porque nadie me interrumpe. Digo, yo hago radio porque nadie me interrumpe. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo un oyente que está ahí enfrente, que no tiene ni sexo, ni autopercepción, ni nada, no tiene género, no tiene nada, es como una nube de úbeda que está allí, pero que sé que tiene un melón. Entonces, ¿qué hago? Trato de explicarle lo que pienso, trato de mandarle frutas sobre estas ideas contrapuestas. Sé que con alguna de las dos el tipo asiente, y estoy haciendo así con la cabeza, y en otras el tipo niega, y estoy haciendo así con la cabeza. Entonces digo, bueno, esto es el oyente, que gracias a Dios termina en E y no hay nada que aclarar. Te despido con otra frase porque me hiciste acordar a esa, a la de Beckett. No, Fitzgerald. Fitzgerald. No, te despido con otra frase. Ah. No, la de Fitzgerald me hizo acordar a otra frase, que es la de Beckett, que decía, digamos, sigamos fracasando, pero fracasemos mejor. Es muy linda esa. Es linda. Y vos sabés que yo la conocía, sí, sigamos fracasando, pero fracasemos mejor cada día. Y yo creo que en el fondo lo que estás diciéndonos es eso, Quique. Sabemos que a veces no le hablamos a nadie cuando estamos en un lugar chiquito, a veces estamos en un lugar grande y aún así estamos haciendo cagadas y nos escuchan muchos, pero a lo mejor no sirve de nada lo que estamos contando y a lo mejor le cambiamos la vida a un tipo que nos escuchó, no sé, o en prisión o en un lugar aislado, qué sé yo lo que es la radio, ¿viste? O a lo mejor no le cambiás la vida, nada. Pero a lo mejor le tocas un switch. Sí. Y empieza a funcionar de otra manera, o en algún rinconcito empieza a trabajar de otra forma su melón. Digo, como lo hago yo todo el tiempo. A ver, yo tenía 5 hijas, y ahora tengo 4 hijas y un hijo. Sí. Empezó a tu edad. Sí. Bueno, y hubo que desaprender, y hubo que comprender, y hubo que acompañar, y hubo que despojarse de estupideces que venimos arrastrando desde siempre y que por ahí no ponemos el suficiente ánimo. Bueno, entonces, inclusive tengo amigos que me dicen, bueno, siempre quisiste un pibe, ahora ahora lo tenés. Bueno, ya está. Digo, y esto, con más humor, con más profundidad, y más comprensión, más acompañamiento, bueno, inclusive en un momento dado, Ige, que se reconoce ahora como varón y que por ahí me dice, yo como varón soy muy femenino. Entonces, claro. Digo, bueno, es difícil de entender, pero al mismo tiempo es fácil ponerse blandito y dejarse penetrar, aunque esto suele equívoco, pero dejarse penetrar por estas cuestiones, para poder pensar mejor, para poder ser un poco más libre. Nadie es libre del todo, pero un poquitito más, no sé, fracasemos, pero fracasemos mejor. Yo te digo algo, Gracias. Cuando en pocos días inauguremos la radio, vamos a inaugurar también un mural de fotos. Quiero que sepas que estás ahí, que estás con Lalomir, que estás con Andreu Buenafuente, que estás con Badía. Quiero que sepas que no es que estás ahí en el mural, sino que estás ahí en el corazón de todos los que hacemos radio. Así que gracias, Quique, de verdad. Qué bonito, qué bonito. Sí, un homenaje post-mortem. No. Te queremos vivo por mucho tiempo. Siga fracasando que nos enseña, ¿eh? Siga fracasando que nos enseña. Gracias mil. Va abrazo grandote, y muy amable. Muy amable, de verdad. Gracias, Quique.